Estás escuchando Rebeética, un podcast de filosofía que intenta darle movimiento a tus ideas. Advertencia: este podcast busca ofrecer diferentes posturas filosóficas, no imponer ideas, por lo cual todas las opiniones emitidas en el episodio serán advertidas. Hola, ¿cómo están? Les habla Rebeca en este nuevo episodio, de nuevo con una temática robótica. Hace 2 semanas hablábamos de los algoritmos predictivos y los sistemas punitivos. Explorábamos la idea del libre albedrío y también todas las implicaciones que traería. Hoy vamos a hablar de algo un poco distinto, pero que también implica inteligencia artificial y avances tecnológicos. El transhumanismo trascendental, que en pocas palabras lo que busca es superar la muerte. Suena loquísimo y a la vez ya verán más adelante que es una promesa muy familiar, muy familiar. Pero vamos a empezar por el inicio, vaya la redundancia. Y es que el tema es vasto, entonces voy a irme por 2 vías. Por un lado vamos a ver esta posición transhumanista desde el punto de vista técnico, digamos, y por otro lado vamos a verlo desde el punto de vista biológico, científico. Pero, a ver, quizá no empezamos por el inicio. ¿Alguna vez habían ustedes escuchado esta palabra, transhumanismo? Puede hacer referencia a 2 corrientes, algo diferentes entre sí. Por un lado, el transhumanismo crítico o cultural, que hace una crítica precisamente al concepto de humanidad y busca un poco romper estos binomios de tecnología, naturaleza, hombre, mujer. Vaya, lo que hacen es ir contra de las ideas humanistas y las visiones antropocéntricas. Y estas críticas están inspiradas principalmente en filósofos como Foucault, como Derrida, como Deleuze. Quizá puedan conocerlos mejor por el nombre de posthumanismo. Una de las obras fundamentales de esta corriente es el Manifiesto Cyborg, de Donna Haraway. En YouTube hay un canal que se llama Puto Miquel, ojalá que no me censuren por eso, que tiene un video sobre posthumanismo y sociedades de control en donde profundiza de esta manera. Si les interesa, la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Dura como 1 hora creo, pero ni se siente, y además todo el cuidado estético y excéntrico del video, debo decirlo, junto con el contenido, hacen que sea de verdad una joya. Ojo, que no es patrocinio, yo ni lo conozco, ya quisiera la verdad, pero bueno, después de este pequeño comercial, recomendación, vamos a seguir con lo nuestro. El contrario de esta postura posthumanista son los humanistas que quieren elevar al hombre gracias a la aplicación de la tecnología, el transhumanismo tecnocientífico. Como les dije, realmente es una postura bastante contraria al posthumanismo, que también se llega a denominar como transhumanismo crítico. Y de verdad suena un poco a película de terror, pero lo que ellos buscan es tomar el control de la evolución hasta llegar a descubrir el secreto de la inmortalidad. Es esta última corriente la que nos interesa, y cuando me refiero al transhumanismo hablo de esta postura de los tecnocientíficos. Y tal como les decía hace un momento, hay 2 vías: se busca la inmortalidad de manera técnica o de manera biológica médica. Oye Rebeca, pero te has olvidado de algo, y es, ¿qué es el humanismo? ¿De qué me estás hablando? No voy a dar aquí la cátedra, pero el humanismo, en poquísimas palabras, es una perspectiva filosófica que coloca al humano al centro y que pone de relieve alguno de sus ideales humanos. Algunos ejemplos de estos ideales, por ejemplo, son la capacidad de reflexión ética, la libertad, el raciocinio, etc. Por lo mismo, porque hay muchos ideales, hay muchos tipos de humanismo. No hablamos propiamente de corrientes filosóficas ni de doctrinas filosóficas, sino más bien de una perspectiva, que de hecho podemos encontrar reflejado en muchas cosas de nuestro mundo cotidiano. En el video de Miquel que les comento, él pondrá un par de ejemplos. Lo encontramos en la mentalidad, por ejemplo, de los superemprendedores, en todas estas creencias del hacerse a sí mismo porque uno es libre y tiene capacidad de raciocinio y puede hacer cualquier cosa, excepto si no perteneces a un determinado grupo privilegiado, por supuesto. Ahí se está ensalzando una cualidad, un ideal humano.
El transhumanismo tecnocientífico tiene esta perspectiva filosófica humanista, aunque con una diferencia importante. Y justo para profundizar un poco más en esta diferencia, les voy a presentar a Max Moore, que es uno de los pioneros del transhumanismo actual, y para ello lo voy a citar. El transhumanismo enfatiza el modo en el que el transhumanismo va mucho más allá del humanismo, tanto en medios como en fines. Los transhumanistas quieren aplicar la tecnología a la superación de los límites impuestos por nuestra herencia biológica y genética. No ven la naturaleza humana como un fin en sí mismo, ni como perfecta y ni como poseedora de ningún derecho a nuestra lealtad. No es más que un punto en el camino evolutivo. El humanismo tradicional sí ve al humano como un fin en sí mismo. Esa es su diferencia con el transhumanismo. El transhumanismo, como dije en la cita, es un punto más en el camino evolutivo. ¿Y cuál es el objetivo? La inmortalidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo conseguirla y qué retos plantea nuestra visión acerca de la vida y la muerte? De humanos a máquinas. La primera alternativa es verter nuestra mente, sí, así como se escucha, como si fuera un software, en un nuevo contenedor, o sea, en un nuevo hardware. ¿Alguna vez vieron esta película de Johnny Depp, Transcender, Identidad Virtual, me parece que la tradujeron? Bueno, háganse un favor y no la vean. Es terrible cómo se desarrolla toda la trama, muchos huecos, es muy dominguera la verdad. Si la quieren ver se las recomiendo un domingo solo para distraerse un rato. Pero el argumento en sí es muy interesante porque precisamente explora esta posibilidad. A partir de aquí haré un par de spoilers por si sí quieren animarse a verla. Dejaré, de hecho, en la cajita de información dónde acaban los spoilers. La película trata sobre un hombre científico llamado Will que está buscando justamente esto, la posibilidad de verter la mente como si fuera un software en una máquina. Ya está a nada de lograrlo cuando un tipo en una conferencia que Will da precisamente sobre este tema, le dispara. Este disparo no mata a Will, pero la bala contiene un químico que lo va a matar lentamente. Entonces su esposa o novia, ya no recuerdo exactamente, me tendrán que disculpar, decide, junto con el mejor amigo de su esposo, de Will, seguir con el proyecto de verter la mente como si fuera un software para salvar a Will. Entonces, mientras Will aún vive, trabajan mucho y todo parece ir bien, pero de pronto todo parece ir mal y al final Will muere y no logran su objetivo. Pero justo en ese momento, cuando se dan por vencidos y piensan que ya no hay remedio, ¡pum! La pantalla de la computadora se enciende y comienzan a aparecer unas letras como si alguien estuviera escribiendo. Está muy frío aquí, escriben. Es Will, está vivo. Y bueno, a partir de este suceso, Will empieza a tener un control absoluto de toda la red, salta de una computadora a otra, de un dispositivo a otro, logra crear él mismo un holograma de su figura como humano y bueno, para no hacerlo más largo, Will termina siendo un tirano tecnológico acosador raro. Y bueno, hasta aquí los spoilers. Esto en teoría, sin las partes dramáticas, por supuesto, es lo que buscaría el transhumanismo. El problema, esta alternativa nos lleva a distintos asuntos epistemológicos y ontológicos. Es decir, nos lleva a problemas tanto en la cuestión de quién es uno mismo, de cómo se relaciona con los demás, de cómo se concibe el aprendizaje, el conocimiento. Ya verán un poco más adelante. La propuesta de esta vía del transhumanismo pretendería alargar la vida, ¿no? Vamos a poner vida entre comillas. ¿Por qué? Porque no sería traer de nuevo a la vida a las personas, sino más bien simularlas. Y esto es algo que de hecho los transhumanistas admiten. En la película, cuando están intentando alargar la vida de Will, lo que hacen es tratar de hacer una simulación de su cerebro, una simulación de su cuerpo con holograma. Aún así, los transhumanistas piensan que esto no debería de hacernos pensar que no son reales. La simulación es recreación, la simulación es realidad, la simulación es resurrección física al simular el cuerpo de las personas, simulación que es real y sólida. Esto defienden los transhumanistas. Pero ¿no les causa un malestar? ¿No sienten que hay algo raro ahí? Nos encontramos ante un dualismo mente-cuerpo de antaño. El soporte material no es necesario para tener una mente.
Ya no es el alma que está en discusión, sino son los procesos mentales y funcionalidades. Y el punto sería poder hacer que estos procesos sean casi exactos al estado actual de nuestra mente-cuerpo, para decir que la copia en el nuevo hardware es nuestra mente. Eso por un lado, pero por otro también nos arroja a la discusión sobre la misma palabra vida. No me voy a meter mucho con este término porque es muy complejo y sería mucho más largo el episodio, pero ahí se podría tomar otra vía de discusión a qué nos referimos con la palabra vida. Y ahora los problemas epistemológicos. Supongamos que un mundo como Transcender es posible, pero quitémosle el drama, ¿vale? Supongamos que simplemente Will encuentra la posibilidad de que todos podamos verter nuestra mente en una máquina. Yo todavía no me muero, creo, estoy hablando con ustedes, pero yo ahorita mismo quiero hacer una copia inmortal de mí misma y de mi estado mental, y lo hago. Hago una copia de mí misma, una máquina con mi mente. ¿Quién será Rebeca ahora? ¿Mi copia o yo? O las dos seremos la misma y nos iremos actualizando ambas. Imagínense qué loco sería tener un doble. Podría poner a trabajar a mi doble en los podcasts, en la maestría, en contenido digital y todas esas cosas mientras yo me la paso durmiendo, con mis amigos, estudiando música y leyendo literatura por gusto. Entonces llegaría la noche y simplemente nos conectamos por USB, nos pasamos la información para actualizarnos, chismecito, un poco, y listo. ¿Cuál sería el problema? Suena maravilloso. Bueno, sí hay un par de cosas. No podríamos decir que ambos estados mentales son únicos. Sí podemos decir que son iguales porque ella es yo y yo soy ella, pero no son únicos, no hay una unidad. A menos de que en realidad estemos conectadas por Bluetooth y nos estemos actualizando cada 5 segundos. Pero incluso así no podríamos decir que es un estado mental único por este desfase que habría. En otras palabras, en palabras un poco más simples, yo no sería mi copia y ella no sería yo. ¿O quién sería la buena? Exactamente esto pasaría cuando yo muera y mi copia de mí misma se quede. No me quedaría yo, se quedaría mi copia. Una copia mecánica exacta que no me convierte a mí en inmortal. Y aquí reformulo una de las preguntas anteriores. ¿Qué significa mi vida, mi existencia en este mundo? ¿Se reduce meramente a mi estado mental? Todo esto tiene que ver con el problema de la identidad de los procesos mentales y la identidad de los procesos cerebrales. Y ahora movámonos un poco, ya que reformulamos la pregunta sobre la vida. Esto tendría consecuencias a nivel social. Pero al respecto de la muerte, ¿cuáles son los problemas que nos arroja? Porque sí, vale, hacemos una copia de todos, pero aún así nuestro cuerpo dejaremos de sentirlo, de experimentarlo. No podremos comer igual, por ejemplo. Imagínense, un mundo sin comer enchiladas, un mundo sin comer tacos, un mundo sin comer verduras, champiñones. Y sí, quizá podamos emular el sabor de la comida, quizá, pero ¿es realmente la experiencia que buscamos? ¿De verdad lo único que necesitamos para experimentar la vida, lo que sea que signifique en el nuevo hardware que tendremos, es nuestra mente? Y luego, ¿cómo enfrentaríamos también la muerte de nuestros seres queridos? ¿Dónde quedará el duelo? ¿Dónde quedarán los rituales? ¿Cómo será este proceso de resurrección? Porque me imagino, por ejemplo, ¿no? Se muere tu perro, por poner algo. Y obviamente a ti te duele, tú amabas a tu perro terriblemente. Y alguien te dice, ¿y por qué no revives vertiendo su mente en un perro mecánico que simulara a tu perrito? Y tú extrañas tanto a tu perro que, va, aceptas. Y cuando vas por tu perro te dicen, ¿quiere que sea tal cual era? Y tú piensas, pues no me gustaba que mordiera mis zapatos, ¿se puede quitar eso? Sí, sí, claro que sí. Ah, y ¿saben? No me gusta tampoco esto otro. Sé que estoy un poco jugando con la imaginación, pero esto no sería algo muy individualista de nuestra parte. Son muchos problemas, estoy bombardeando con muchas cosas a la vez, pero solamente es una panorámica de lo que podría traer como consecuencia el pensar verter nuestra mente en una máquina. Y por supuesto que hay mucho imaginario en esto.
Aún no llegamos a ese punto tan lejano, pero tampoco es tan lejano, ¿saben? Pero bueno, ya fue mucho de esto. Vamos a movernos a la otra alternativa. Nunca envejecer. La segunda alternativa es buscar la forma de biomejorar nuestro cuerpo de manera que podamos evitar el envejecimiento. Esta perspectiva piensa o tiene como fundamento, digamos, que la muerte es el mal de la humanidad y la vejez es parte del mal que nos lleva a la muerte. Entonces hay que erradicarla. Hay que ver la vejez como una enfermedad, no como un proceso natural del cuerpo. Y aquí llegamos a terrenos oscuros. Porque miren, de manera objetiva, el transhumanismo tecnocientífico que busca encontrar una forma de simular el cerebro humano y de verter nuestra mente en algún software es aterrador, pero a la vez un increíble en el sentido original de la palabra y quizá también un poco cultural. Que puedan lograr este tipo de tecnología sería muy loco, pero esta otra alternativa no es menos aterradora, y no lo es porque el tema de la vejez es ya de por sí un tema que nos atraviesa a día de hoy, que no se habla y que es muy importante. Y ojalá, no prometo nada aún, pero ojalá que podamos tener un capítulo especial acerca de este tema. Esto sería más que nada un preámbulo a ese tema de la vejez. Pero bueno, vamos a iniciar por lo básico. ¿Qué es la vejez? Y aquí cito un artículo llamado Las causas del envejecimiento. Es una pérdida progresiva de la integridad fisiológica que conduce a un deterioro de funciones y una mayor vulnerabilidad a la muerte. Es un proceso gradual y, al menos hoy, es inevitable e irreversible. Aunque personas como José Cordeiro no piensan esto. En un libro llamado La muerte de la muerte, argumenta científicamente la posibilidad de erradicar el envejecimiento. Y de hecho hay muchas conferencias de él hablando sobre el tema, aunque voy a poner entre comillas lo de científicamente, pero ahorita les explico por qué. De hecho creo que incluso en TED Talk hay una conferencia de él, pero en todo caso si lo buscan en YouTube les van a salir varios de sus videos de él dando conferencias. Pero antes de hablar de lo que él defiende, digamos, antes de adentrarnos a todo esto, me gustaría decirles algo demasiado importante. Lo cito porque es la figura más mediática del tema y porque más allá de sus aseveraciones científicas, hay muchas ideas cautivadoras que han logrado atrapar a más de uno y que dejan ver supuestos importantes respecto a nuestra actitud ante la muerte y la vejez. Sin embargo, es importante que sepan que se ha descubierto algunas mentiras sobre sus logros académicos y tal. Incluso hay mucha gente que él mismo cita para defender la posibilidad del envejecimiento, que lo han desmentido y que lo han tachado de pseudocientífico. Yo no tengo las bases científicas para sugerirlo, aunque en sus libros sí se pueden ver ciertas irregularidades, cierta manipulación de la información de algunos autores que trabajan. Pero bueno, me gustaría que analizáramos su postura teniendo en cuenta esto. Pero bueno, de manera muy rápida, lo que él defiende para decir que es posible erradicar la vejez es que ya se ha demostrado que las células del cáncer y las células germinales son inmortales, no envejecen, y que es cuestión de tiempo, cuestión de esta curva exponencial de la tecnología para que se pueda encontrar la forma de hacer células inmortales. Entre otras ideas, también defiende que somos la última generación no modificada y que las siguientes generaciones podrán ser genéticamente mejoradas, de tal manera que se puedan erradicar enfermedades hereditarias. Además de Cordeiro, tenemos a otra figura, igual de polémica, la verdad, que se llama Aubrey de Grey. La diferencia con Cordeiro es que él no defiende la inmortalidad, sino que más bien defiende la posibilidad de poder erradicar ciertas etapas del envejecimiento, de manera que se pueda alargar la vida muchísimo más. ¿Y qué hay detrás de todas estas propuestas de la juventud eterna? Lo primero es, suponen que todos queremos vivir eternamente, que todos queremos ser inmortales, que la muerte es un mal. De hecho, a Cordeiro esta cuestión le parece paradójica. Él cree que todo mundo le tenemos miedo a la muerte, que todo mundo le huimos, pero que a la hora de pensar en la inmortalidad,
Realmente le rehuimos, según él, por una cuestión de miedo o rechazo ante lo nuevo. Según él, todos, absolutamente todos, 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 queremos ser inmortales. Y miren, no dudo que sí hay personas que les gustaría. De hecho, hace poco en TikTok, que si no me siguen, los invito, me encuentran como Réplica 1, pero bueno, después del comercial. Hace poco subí un video preguntando precisamente esta cuestión y me sorprendió la cantidad de respuestas diversas. Muchos defendían que sí querían ser inmortales, y muchos más defendían que no. Es verdad que si estamos ante una situación de peligro, nuestro instinto es alejarnos de ese peligro, luchar por nuestra vida. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué hay del suicidio? ¿Cómo explicamos el suicidio? Otro gran tema, por cierto. Y es que aquí viene justamente otra suposición. La muerte es causante de todos los males, según Cordeiro. Y para ello cita a Becker y su libro La negación de la muerte. La muerte es la causa por la cual los hombres hacen cualquier cosa por dejar huella. La muerte es lo que provoca los conflictos, es el eje de todo comportamiento humano. Pero ante esto me pregunto, ¿qué pasará cuando seamos inmortales? Es como si ser inmortales nos vaya a cambiar, vaya a transformar esto y vayan a dejar de existir los conflictos. No hay duda de que la conciencia de la muerte es parte de nuestra experiencia en la vida, pero ¿no sería una mejor opción manejar nuestro miedo y aprender a vivir con la muerte? ¿O es que simplemente no podemos vivir con la conciencia de la muerte, que tenemos que eliminarla? Respecto a las preguntas que todo esto, todas estas suposiciones nos dejan, yo creo que la principal, y que ya adelantábamos, es cuál es el sentido de la vida, sino justo por la experiencia sobre la conciencia de la muerte, crearnos planes, proyectos de vida, significación, intensidades. Y aquí quiero conectar una idea con la primera suposición sobre lo de que todos queremos vivir, y para ello cito a un autor que se apellida Domínguez. Sería deseable no morir, pero si llegar a no morir conlleva eliminar elementos fundamentales de la persona humana, entonces puede ser que la consecuencia de lo que se alcanza o el camino por el que se consigue conduzcan a una negación del mismo ser humano. Y ya por último, en relación con esto, ver la vejez como enfermedad nos puede hacer caer en un rechazo hacia la vejez y en un establecimiento de valores específicos elevados, tal como ocurre en las perspectivas humanistas. Es la juventud el ideal que se eleva, porque la juventud representa capacidad, representa fuerza, representa racionalidad, ligereza, vigor. Es la juventud lo deseable, a lo que todos deberíamos de aspirar. Ninguna enfermedad es deseable. Yo no deseo tener gripa, no deseo tener cáncer, y si la vejez es una enfermedad, por supuesto que tengo que rechazarla. ¿Por qué tendría que desear una enfermedad? Este es el fondo del discurso, y como les comentaba, da para mucho, mucho más. Transhumanismo, la nueva religión. ¿Todas estas cosas no les suenan a algo conocido? La religión ha sido la promesa viva de la inmortalidad desde hace mucho tiempo. Aún hoy en día se profesa la existencia de un cielo, de un infierno, de un purgatorio, a final de cuentas de un lugar donde la vida, al menos la vida del alma, se extiende. La propuesta transhumanista, en ese sentido, es la misma promesa. Pero en vez de hablar de un alma, habla de una mente, y en el caso del biomejoramiento habla del cuerpo. Y ahora no hablamos de un cielo, hablamos de un software que simulará nuestra mente, o hablamos de una permanencia indeterminada en la misma Tierra. Y existen otras similitudes. Específicamente, Ray Kurzweil defiende la posibilidad de alcanzar lo que es llamado la singularidad, la cual se refiere al avance exponencial de la tecnología que culminará en la unión, la fusión entre el universo y el espíritu, de tal forma que podamos llegar a un conocimiento infinito, la inteligencia infinita. Esto es algo muy muy parecido a lo que pasa en Transcender. De hecho, yo diría que la película explora el transhumanismo desde esta perspectiva de Kurzweil. Pero al final, si se dan cuenta, esto es algo muy parecido a la concepción cristiana de la trascendencia del alma hacia el cielo. La diferencia es que ya no es necesario buscar más allá, no es necesario sacrificarnos, no es necesario portarnos bien. Se promete la inmortalidad aquí y ahora. La religión racionalizaba la muerte dándole un cierto sentido a la vida.
En cambio, Kurzweil ve la muerte como una tragedia que puede ser aplazada indefinidamente. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿el transhumanismo es ciencia o fe? ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gustaría ser inmortales? ¿Creen que es posible el biomejoramiento? Me pueden dejar sus opiniones por redes sociales. Estoy en Twitter, en Instagram, en TikTok, que en TikTok es donde estoy mucho más activa. Me encuentran como @reptica1. Espero que les haya gustado este episodio. Personalmente yo lo disfruté mucho. Creo que son temas que quizá podrían parecer de ciencia ficción y por supuesto que siempre, como les decía, hay algo de imaginario en ellos. Pero son cosas que confrontan nuestra realidad, nos confrontan conceptos y nos hacen reflexionar acerca de nuestra propia visión de la vida y sobre todo de la muerte. Hoy que la muerte está tan relegada de los discursos y que no se habla. Pero en fin, hasta aquí el episodio de hoy. Yo los veo por redes sociales y ustedes pueden escucharme dentro de 2 semanas. Nos vemos, cuídense mucho.